Esta tarde vamos a ver esas 5 cosas que caracterizan a la fe que no falla. Entonces, número 1, diga conmigo, la fe tiene que ver con el oír la palabra de Dios. Tiene que ver con accionar. Tiene que ver con confesar el poder de Dios. Tiene que ver con vencer todo obstáculo. Y tiene que ver con ser un hombre o una mujer de verdad. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 20. La escritura dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Aquí está hablando de la fe de Isaac. Y quiero llevarlo a la palabra para que podamos nosotros darnos cuenta, amado hermano, que estas 5 cosas que acabamos de repetir son exactamente las mismas 5 cosas que hizo Isaac para convertirse en un hombre de fe. Así que vamos con la primera. Isaac, al igual que Noé, Isaac, al igual que Abraham, también oyó la voz de Dios. Recuerde usted que esto es lo primero que necesitamos tener en nuestra vida para poder tener fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, no viene por el ver, viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, por favor, escuche bien, porque estas 5 cosas yo se las he venido predicando ya varias semanas y se las voy a seguir predicando varias semanas hasta que todos podamos vivir conforme a estos hombres de fe. De veras es el deseo de Dios, hermanos, y es mi deseo que usted tenga una fe que no falla. A menos que usted no la quiera, pero yo quiero una fe que no falle. ¿Cuántos quieren una fe que no falla? Bueno, entonces tenemos que aprender de todos estos hombres de Dios, ver lo que hicieron, ver lo que tuvieron que enfrentar, ver las decisiones que tuvieron que tomar para entonces poder convertirse en hombres de fe. ¿Tengo la atención de ustedes? Ok, número 1. Isaac oyó también la palabra de Dios. Vayamos al libro de Génesis, por favor, en el capítulo 26. Y quiero que note, por favor, y ayúdeme a ser una persona participativa mientras estoy predicando, porque voy a leer casi todo el capítulo 26, porque no quiero dejar fuera muchos detalles que nos van a bendecir esta tarde al estudiar la vida de Isaac. Génesis capítulo 26. Mire en qué circunstancias llega la palabra de Dios a la vida de Isaac. Dice: después hubo hambre. ¿Qué hubo? Hubo hambre en la tierra, y la Biblia es específica y dice: además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea que me está hablando de una crisis diferente. Me está hablando de una hambre diferente al hambre que puso o que pasó nuestro padre Abraham. Es un tiempo de hambre diferente. Es un tiempo de crisis diferente. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí lo dice la escritura. Y dice: y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Amado hermano, escúcheme bien, porque se va a dar cuenta que Isaac, como hijo de Abraham, repitió varias cosas que su padre hizo. Ahora, quiero notarle esto, porque nuestros hijos, más que nuestras palabras, están siguiendo nuestro ejemplo. ¿Está oyéndome? Si usted se convierte en un hombre de fe, en una mujer de fe,
lo más seguro es que su hijo, su hija pueda convertirse en un hombre y en un héroe de la fe. Pero si nosotros con nuestras acciones, con nuestro ejemplo, como padres, no le damos a nuestros hijos un ejemplo de ser hombres de fe, lo más seguro es que nuestros hijos tampoco sean hombres de fe. Así que yo le animo a tener cuidado de eso. ¿Qué ejemplo, como decía mi hermano al principio, qué legado le estoy dejando a mis hijos? ¿Sí? ¿Qué legado les estoy dejando a ellos? Si mis hijos ven que yo le pongo responsabilidad a la iglesia, ellos van a ser responsables a la iglesia. Si mis hijos ven que yo trabajo en la iglesia, ellos van a querer trabajar en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Si mis hijos ven que yo aporto económicamente para la iglesia, ellos van a querer aportar económicamente para la iglesia también. Si mis hijos ven que yo predico la palabra el día de mañana, ellos van a querer predicar la palabra también. Si mis hijos ven que yo le doy importancia a venir a la iglesia y llegar inclusive temprano, mis hijos el día de mañana van a llegar a la iglesia también y también van a llegar temprano porque les estoy dando ejemplo. Quise recalcar mucho esto porque mire, Isaac hizo varias cosas que su padre había hecho y podemos decir entonces que las hizo porque él tuvo un ejemplo o ya tenía un ejemplo de donde poder tomar acción. Entonces note por favor, hay un tiempo de crisis y cuando viene ese tiempo de crisis, cuando viene ese tiempo de hambre, fíjese que Isaac hace exactamente lo que hizo su padre. Dice que él se fue a Gerar. Nosotros encontramos en Génesis capítulo 20, que dice verso 1, hablando de Abraham, de ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Entonces mire, Abraham está en Gerar y ahora su hijo Isaac se va para Gerar. Y cuando está en este tiempo de crisis, viene la palabra de Dios. Iglesia, por favor, escuche esto con mucha atención. ¿Sí? En medio de una crisis Dios le habla. Que no te sorprenda si Dios te habla en medio de una crisis. Porque Dios lo va a hacer. Te puedo testificar las veces que Dios me ha hablado en medio de una crisis y me ha pedido hacer cosas que tú dices, Dios, ¿cómo puedo yo obedecer esto? Y quiero decirte que este es un modelo bíblico. Dios hablándole a gente en medio de una crisis. Le habló aquí a Isaac. Le habló a Abraham también cuando hubo hambre. Le habló a aquella viuda de Sarepta cuando había crisis, cuando había hambre, y también le dijo a esa viuda, ¿sabes qué? La última comida que tienes no es para ti, la tienes que dar al siervo de Dios. Dios va a hablarnos en tiempos de crisis. Escúchame bien, te voy a decir algo con todo el corazón. Si usted y yo no somos obedientes en tiempos regulares, será una tristeza darnos cuenta que en tiempo de crisis menos lo haremos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque los verdaderos hombres de Dios, hermanos, son personas que obedecen la palabra de Dios aunque haya crisis. Nada más un amén me gané. Es que eso no nos gusta, la palabra crisis a uno los pone nerviosos. Las crisis no son nuevas. Las crisis son muy viejas. Pero yo quiero decirte que cada mañana la misericordia de Dios se renueva sobre sus hijos. Amén. Así que, amado hermano, en un tiempo de crisis Dios le habla a este hombre y este hombre Dios le da una orden y también le da una promesa. Te dije hace unos días que cuando Dios nos habla puede ser un llamado, puede ser una orden, puede ser una promesa o puede ser una prueba también.
Te lo dije hace unos días. Y en esta ocasión, la voz que está oyendo Isaac en medio de la crisis es una orden y también es una promesa. Veamos la orden. Versículo 2. Se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Note por favor, ya está la crisis. Su padre descendió a Gerar y se fue a Egipto después. ¿Recuerda eso? Entonces Isaac quiere hacer exactamente lo mismo que su padre había hecho. Y ya cuando él está haciendo los planes para irse a Egipto, Dios le habla en medio de la crisis y le dice: Isaac, detente, no te vayas a Egipto. Cuidado con eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando el trabajo falta, cuando el sustento falta, cuando hay una crisis a nuestro alrededor, lo primero que hacemos nosotros como seres humanos y como hombres es buscar dónde hay trabajo, es buscar dónde podemos solucionar nuestra crisis. Y si eso implica el alejarnos de nuestra familia o implica alejarnos de la iglesia, dejar nuestro ministerio, no me importa, yo quiero salir de mi crisis. Yo quiero decirte que los hombres verdaderos de Dios no se mueven así. Los verdaderos hombres de Dios se mueven conforme a lo que Dios dice, aunque estén en crisis. Dice amén. No te muevas, no desciendas a Egipto. Ajá. Ahora mire, hermano, esta orden viene a ser una prueba para Isaac también. ¿Por qué? Porque oye, Dios me está diciendo que no me mueva, hay crisis, hay hambre, me dices que no vaya a Egipto. Mi papá fue a Egipto a buscar alimentos cuando hubo hambre en su tiempo. Yo me acuerdo, me imagino yo a Isaac diciendo eso. Yo me acuerdo, ¿verdad?, que mi papá se fue a Gerar y luego se fue a Egipto porque había hambre. Si se hubiera quedado, Señor, en esa tierra, hubiera muerto él y toda su familia y todo lo que tenía. ¿Por qué él sí le dejaste ir a Egipto y a mí me dices que no vaya? Cuando Dios te pide algo, sabe lo que está pidiendo. Lo repito, a ver si me gana un amén. Cuando Dios te pide algo, Él sabe lo que estás pidiendo. Así que Dios le da una orden y le dice: no desciendas a Egipto. Pero mira, lo hermoso de esto es que Dios le dice que se quede en una tierra donde hay crisis, pero también le anima a cumplir esa palabra con una promesa. Y le dice, versículo 3, habita como forastero, dice, en esta tierra. Y luego le da la promesa: estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré, dice la escritura, confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Sigue la promesa: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Me gusta Dios, porque cuando Él nos da una orden, muchas de esas órdenes de Dios vienen acompañadas con promesas. Así que, mi amado hermano, nos conviene obedecer. Porque cuando obedecemos, viene esa promesa de Dios sobre nuestra vida. Porque el que me está diciendo no te muevas, quédate en ese lugar de crisis, quédate en esa tierra. Vea lo que le estaba pidiendo: habita en esa tierra como forastero, pero quédate ahí, no te vayas a Egipto, allí quédate y te voy a bendecir. Lo hermoso de esto, mi amado hermano, es que Isaac precisamente acciona. Número 2,
acciona conforme a lo que se le estaba pidiendo. Entonces, por favor, otra vez hago hincapié. Note cómo estos 5 puntos se vuelven a cumplir en cada héroe de la fe que estamos estudiando. Oyen la palabra de Dios, no importa que venga en tiempo de crisis, no importa que suene ilógico, porque era ilógico, ¿no? ¿No sonaba ilógico lo que Dios le estaba pidiendo? Que se quedara en medio de una tierra de hambre, en medio de una tierra de crisis, cuando había otra tierra donde se podía ir y había alimento en abundancia como lo era Egipto. Era ilógico. Sin embargo, esta gente oye la voz de Dios y acciona conforme a la voz de Dios. Génesis capítulo 26, donde estamos leyendo. Versículo 6 dice: habitó pues Isaac, ¿en dónde? Le pregunto yo, ¿obedeció o no obedeció? ¿En dónde se le dijo que se quedara? ¿Se le dijo que fuera a Egipto? No. ¿En dónde se quedó Isaac? Isaac se quedó en Gerar. Ahí está el secreto de la bendición, mi amado: obediencia. Que nos caiga de una vez el 20, obediencia. ¿Sí? Todos los hombres de Dios obedecieron. Obedecieron. ¿Sí? Y él se quedó a vivir en esa tierra, aunque repito, él se quedó a vivir como forastero en esa tierra que Dios le había dicho: te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Él se queda en esa tierra, todavía está viviendo como forastero. Es una tierra de crisis, es una tierra de hambre, pero él dice: yo me quedo porque Dios me está diciendo que me quede. Amado hermano, esto me recuerda hace muchos años atrás, cuando tuvimos un problema muy grande en la congregación y hubo gente que tuvo que salir de la congregación e irse, y nos abandonaron prácticamente. Y recuerdo que en aquella ocasión, no le puedo contar con detalle porque falta del tiempo, pero recuerdo que en aquella ocasión mi esposa y yo estábamos despedazados, queríamos irnos ya huyendo de esta tierra, porque todo a nuestro alrededor era dolor, gente que nos calumniaba, nos criticaba, gente que, ¿por qué no decirlo?, hasta quizá llegó a odiarnos, porque recuerdo que me encontré con una persona de ellos en un parque y él me estaba retando a golpes en el parque, a su pastor. Hace unas semanas atrás era su pastor, y una semana después nos encontramos en el parque, a un parque que nunca vamos nosotros. Ese día quisimos ir, y cuando llegamos encontramos a esta persona con su familia, ¿verdad? Y llegamos, tratamos de saludarle, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué se van? Etcétera, etcétera. Era de nuestros líderes. Y estamos ahí y me dice: pastor, mejor hágase un lado porque no respondo de mí. Así. Y viéndote así enfrente, ¿verdad? Y con la cara de enojo enfrente, y hágase un lado porque no respondo de mí. Como diciendo: si no se quita lo voy a golpear. Wow, lo recuerdo ahora y digo: Señor, y todavía me quedé. ¿Sabe que no me hice a un lado? Le volví a hablar otra palabra, ¿verdad? Sí. Y él volteó tantito, se rió, se empezó a reír muy sarcásticamente. Gracias a Dios no me golpeó, ¿sí? Pero mi deber era invitarle a un acuerdo. No se logró nunca y nunca lo volvimos a ver en el liderazgo aquí en la congregación. Pero era tanto nuestro dolor, era tanta nuestra frustración, era tanta nuestra decepción, amado hermano, que mi esposa y yo nos queríamos ir de aquí, pero corriendo. De Tyler no queríamos saber nada. No quiero decir que de Dios, porque a Dios no le íbamos a echar la culpa nunca. ¿Sí? Yo he escuchado a muchos pastores decir que el ministerio es muy bonito, si no fuera por los hermanos. Y sí es cierto, el ministerio es hermoso, pero cuando se trata de lidiar con ciertos hermanos y su carácter, ay Señor, ayúdanos, ¿sí? Porque usted me tiene que aguantar a mí y yo lo tengo que aguantar a usted, ¿sí o no?
Y nos tenemos que aguantar en el amor del Señor. Pero a veces hay gente que no aguanta. Bueno, regresando a lo que le estaba diciendo, nos queríamos ir. Estábamos viviendo un tiempo de frustración, un tiempo de desilusión, un tiempo, hermanos, de veras que ya queríamos, como decimos, tirar la toalla. Estuvimos orando al Señor, le comunicamos a la poca gente que se quedó. ¿Sabe qué, hermanos? No sé si mi hermana Delfina estaba ahí, porque fue de las pocas personas que se quedaron, pero yo recuerdo que les dije: hermanos, ¿saben qué? Queremos decirles que estamos pensando regresarnos a México. Estamos orando, ayúdenos a orar por si ese día Dios lo concede y lo permite, ustedes ya sepan que nos vamos a ir. Después de orar un tiempo, vino la voz de Dios. ¿Y qué cree que nos dijo? No te muevas, no desciendas, no te vayas, no regreses a México, quédate en Tyler. Ay, hermano, a veces cuando Dios te pide ese tipo de cosas, como cuesta aceptarlas, pero si las aceptas, hay una gran bendición detrás de ello. Eso fue lo que hizo Isaac. Él se quedó en Gerar como Dios le había dicho. Tercero, Isaac no solamente fue un hombre que oyó la palabra, no solamente fue un hombre que accionó conforme a la palabra, sino que Isaac también fue un hombre que tuvo que enfrentarse con la verdad. Así que veamos cómo él tuvo que enfrentar la verdad. Versículo 6 otra vez. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, oiga esto, es mi hermana. ¿Qué respondió? Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Perdón, ¿a qué le suena esto? ¿A qué le suena? Lo que hizo Abraham. Exactamente lo que hizo el Padre, el Hijo lo está ahora repitiendo. Ahora escúcheme bien, los dos tuvieron la dicha y el regalo de Dios, que Dios les regalara una preciosura de mujer. Porque hay mujeres preciosas por dentro y por fuera, pero hay mujeres que son preciosas por dentro y se creen preciosas por fuera, pero con el simple hecho de que sean preciosas por dentro, son preciosas en todo. ¿Estamos? Ahora, no se ofenda mi amada hermana, pero hay que ser honestos. Así como hay hombres guapos y feos, también hay mujeres guapas y no muy agraciadas. Alguien dijo que Dios tiene sentido del humor y por eso unos están así medios chistositos, dicen por ahí, ¿verdad? Pero usted siéntase guapo porque este es un hijo de Dios. Dice amén. Bueno, aquí a Isaac le tocó una mujer hermosa, pero este hombre está repitiendo lo que su papá acababa de hacer años atrás. Está diciendo, no es mi esposa, es mi hermana. Yo quiero decirle que también Isaac se andaba haciendo el solterito. Abusados hombres, porque de repente por ahí hay unos Isaacs que se hacen los solteritos. Y ni sé por qué estoy diciendo esto, pero ya se lo estoy diciendo, ¿verdad? Van al trabajo, ¿verdad? Y algunos hasta se quitan el anillo, lo guardan y... ¿Por qué? Porque a lo mejor les gusta la mesera, ¿sí? O les gusta la secre, o por allí, no sé qué sé yo, ¿verdad? Y ay, oiga, don, que no sé qué nombre poner, porque luego dicen Pepe y tenemos Pepe, luego decimos Juan y tenemos Juan, y oiga, don Porfirio. Bueno, no hay Porfirios, ¿verdad? Oiga, don Epifanio.
Y yo, oiga, ¿cómo está usted? No, pues bien, cholita. ¿Y tú? No, pues, bien cholito. Yo ando cholito. ¿Sí? Bueno, a lo mejor no hay hombres que se hagan solteritos, pero ¿qué tal mujeres? Ujú. En su Facebook, puras fotos solas. ¿Por qué no ponen al panzón? Digo, al, al esposo que tienen. ¿Por qué no lo ponen? Lúzcanlo también. Luzcan a su media docena de discípulos que tienen. Para que el mundo se dé cuenta que no están solteritas. Que no estamos solteros, dijo el otro. Aquí está. Para las admiradoras de Facebook, estoy casado. Tengo 2 retoños. No están casados, pero tampoco están en oferta. ¿Sí? Hermano, por eso es importante, ¿verdad?, que un hombre casado traiga su anillo de compromiso. El anillo de compromiso se da en una boda no solamente porque es una parte de la ceremonia, no, porque este anillo de compromiso te identifica a ti como una persona que tiene un pacto con otra persona. Si eres hombre, tienes un pacto con una mujer. Si eres mujer, tienes un pacto con un hombre. Y el anillo de compromiso le dice a la gente, además de tu cara, que tú estás casado. ¿Estamos? Pero ¿sabe qué? Isaac, como su papá, se andaba haciendo él el solterito también. Es increíble. Mire, los dos recibieron órdenes, los dos recibieron promesas, los dos pasaron por crisis. Es increíble esto, ¿sí? Los dos habitaron como forasteros en Gerar y los dos se están haciendo pasar por solteritos. Entonces, mire cómo Dios tiene que enfrentar a Isaac con la verdad. Verso 8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Fíjese los detalles que da la Biblia. Yo me gozo tanto cuando veo estos detalles porque la Biblia nos da tanta enseñanza y, como dice el pastor Omar, ¿verdad?, hay que sacarle el jugo a ese versículo. La había presentado como su hermana, pero resulta ser que en un momento por ahí el rey Abimelech, ¿verdad?, rey de Gerar, se le ocurre ver desde su palacio por una ventana y resulta ser que ve a Isaac acariciando a su hermana. Vea la cara de Abimelech así. ¿Cómo quiere a su hermana? ¡Wow! Porque dice, llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella, es de cierto tu mujer. ¿Cómo se dio cuenta Abimelech que era su mujer? Porque las caricias que le estaba dando a su hermana, no eran caricias de un hermano a una hermana. Hay caricias entre hermano y hermana, pero hay caricias muy diferentes entre esposo y esposa. Y como realmente era su esposa, entonces Isaac la estaba acariciando no como su hermana, sino como su esposa. No tengo que ser más explícito, ¿verdad? A lo mejor Abimelech estaba dándose cuenta, ¿verdad?, que Isaac la agarraba y la apretaba duro y dice, bueno, ¿la quiere matar o qué? No se quiere despegar de ella. Esto está raro. Esta no es su hermana, esta es su mujer. Entonces lo manda a traer y le dice, he aquí ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana?
E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Mire lo importante de este hombre, de este rey, ¿verdad? Verso 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, dice, de cierto morirá. Y de esta manera, hermanos, Dios tiene que confrontar a Isaac con la honestidad. Si queremos ser hombres y héroes de fe, tenemos que aprender a ser hombres que digamos la verdad en todo tiempo. No se te ocurra hacerte el solterito si estás bien casado y cansado. No se te ocurra hacerte la solterita si estás bien casada. No. Ahí en tus redes sociales que se sepa quién eres, que se sepa el compromiso que tienes. No se te olvide poner una foto de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, si es posible, para que la gente que ve eso no haga ilusiones con usted, porque el día de mañana le van a estar mandando: ay, y qué guapa, qué ojosos. Y ahí la hermana: ay, ni mi esposo me dice esto. Ay, y tú no te quedas atrás, Pancho. Y luego le vuelve a contestar: ¿verdad? Y sí, mira esos labios carnosos, me gustaría besarlos. Ay, qué cosas tan lindas dices, me sonrojas. Sí, y aquel hombre va a seguir. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios. Y al rato, ¿qué se va a pasar? La hermana, cuando menos se da cuenta, ya está en la boca del león. ¿Estamos? Hombres y mujeres de verdad para poder ser héroes de fe. Cuarto, Isaías también tiene que confesar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque como le dije hace un instante, los dos recibieron promesas, los dos pasaron por crisis, los dos vivieron como forasteros en Gerar, los dos se hicieron pasar por solteritos, pero escúcheme bien, los dos tuvieron esposas hermosas, pero los dos, sus esposas eran estériles. A mí me sorprende tanta similitud entre uno y el otro. Los dos tenían esposas hermosas, pero los dos, sus esposas, no podían tener hijos, y a los dos se les estaba prometiendo que su descendencia iba a ser bendecida. Note por favor la fe cómo está en acción. Dios me está diciendo que voy a tener hijos y que voy a hacer, mi descendencia va a ser bendecida, pero mi esposa es estéril. Por eso Isaac, amado hermano, tuvo que confesar el poder de Dios encima de su condición, encima de su situación. Y en Génesis capítulo 25, versículo 21, dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y note esto, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. ¿Se puede imaginar usted la oración de Isaac por su esposa? Una oración donde él estaba confesando el poder de Dios sobre la vida de su esposa. Señor, me diste una mujer hermosa, pero esta mujer hermosa, Señor, no puede tener hijos, pero me diste una promesa, Señor, que mi descendencia va a ser bendecida y que me vas a dar las tierras que estoy pisando, Señor. Yo no sé cómo, Padre, pero yo sé que tú vas a darme esa descendencia que tú me has prometido. Por lo tanto, aunque mi esposa es estéril, yo sé que tú puedes sanar su matriz, porque nada es imposible para ti, Dios. Eso es declarar el poder de Dios sobre cualquier circunstancia, y eso fue lo que hizo precisamente Isaac. Quinto, Isaac también tuvo que vencer todo obstáculo. Él no fue un hombre, mi amado hermano, que estuvo exento de encontrarse con obstáculos. Todos los hombres de Dios tuvieron que vencerlos.
Y así como su padre venció muchos obstáculos, levantándose inclusive desde muy temprano, como lo vimos hace unos días, así como su padre tuvo que vencer tantas cosas que Dios le pidió, Isaac también tuvo que vencer muchos obstáculos. Y quiero pasar el resto de los minutos que me quedan mostrándole cómo Isaac se convirtió en un héroe de fe, porque venció todos y cada uno de los obstáculos que se le presentaron. Vayamos a esto, por favor. Génesis capítulo 26, versículo 12. Después de que el rey Abimelech hace una advertencia a todo su pueblo diciendo que nadie toque a la esposa de Isaac, porque el que la tocara iba a morir, viene el versículo 12 y mire lo que sucede. Ya Isaac se había quedado en Gerar. Y repetimos esto, se quedó en Gerar porque Dios se lo dijo. ¿Quién se lo dijo? Dios se lo dijo. ¿Qué había en Gerar? ¿Qué estaba pasando en aquel entonces? Crisis, hambre. Sin embargo, él está en Gerar y escúchame bien, viene obstáculo. Ok, ya me quedé. Ahora, ¿de qué voy a vivir? ¿Sí? Es como cuando nosotros decidimos quedarnos aquí. Dios no nos permitió regresar a México en aquella ocasión, pero cuando nos quedamos dijimos, bueno, Señor, ya nos quedamos, ya se fue muchas personas de la iglesia, y ahora, ¿qué? Ahora, ¿cómo se pagan las cosas que se deben? Ahora, ¿cómo seguimos adelante con los compromisos que se tienen? Ahora, ¿cómo le hacemos, Señor, para subsistir? Yo te quiero decir algo. Si Dios te dice que lo hagas, Él te va a proveer. Y lo hizo con Isaac. Se quedó y mira, él comenzó a sembrar, y dice la Biblia, sembró en aquella tierra. Por eso la Biblia es específica. Sembró en aquella tierra, tierra de crisis, tierra de dificultad, tierra donde él era extranjero, tierra donde él estaba viviendo como un forastero. Sembró en aquella tierra y mira lo hermoso, el milagro que viene para la vida de un hombre de Dios que sabe obedecer. Sembró en aquella tierra y dice que cosechó aquel año. Dígalo fuerte conmigo, ¿cuánto cosechó? Wow, ¿no está leyendo? A ver, ¿cuánto cosechó? Cosechó, dice, aquel año al 100 por 1. ¿Y sabes por qué? Porque le bendijo Dios. Cuando obedeces, Dios te recompensa. Cuando obedeces, Dios te bendice. Cuando obedeces, Dios multiplica al 100 por 1. Dijera, ay, pastor, yo quisiera eso. Ah, pues lo puedes tener. Simplemente obedece. Sencillo, obediencia. Vence los obstáculos. Él sembró en aquella tierra, mi amado hermano, y Dios lo bendice. Y escúchame bien, no solamente lo bendice, sino que se hace muy poderoso. Versículo 13. Mira la Biblia, qué hermosa es aquí. Dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse, ¿cómo? Hasta hacerse muy poderoso. Wow. ¿Por qué estaba sucediendo esto en la vida de Isaac? Porque tuvo que vencer cada obstáculo que se le presentó. Se le presentó una crisis, la soportó. Se le presentó una prueba, quédate aquí, la pasó. ¿Ok? Y entonces Dios lo comienza a bendecir y él se comienza a ser un hombre muy poderoso, y resulta ser que viene aquí un obstáculo que él tiene que vencer, que se llama envidia.
Verso 14. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, o sea, muchas vacas, muchas ovejas, para que entienda, y mucha labranza. Y mira, y los filisteos. ¿Los filisteos qué? Dígalo fuerte, ¿los filisteos qué? Le tuvieron envidia. Mírame acá, porque mira lo que te voy a decir en el nombre del Señor. ¿Estás conmigo? Cuando seas obediente y Dios te bendiga y te vuelvas en una persona poderosa o bendecida, inclusive económicamente, porque así le pasó a Isaac, y te vuelvas poderoso o una persona importante o reconocida, va a haber filisteos que te van a tener envidia. Lo curioso es que a veces los filisteos están dentro del mismo pueblo de Dios. Y se supone que los filisteos son enemigos, no los que dicen que son amigos. ¿Sí? Los filisteos les tienen envidia. Yo te pregunto algo, ¿tu vida está causando envidia a algunos? ¿Tu matrimonio está causando envidia a algunos filisteos? Estamos hablando de los filisteos. Que vean y digan, wow, mira, ese señor y esas señoras, wow, qué hermosa familia de ver. Híjole, cómo me gustaría tener un matrimonio como el de ellos. Esa es envidia de la buena. Pero también hay envidia de la mala. Que hay personas que no pueden ver que tú prosperes porque inmediatamente empiezan a decir, ladrón de. ¿Sí o no? ¿Y cómo? Y yo no puedo. Y mira esto. Y yo no tengo. ¿Y él cómo le hizo? ¿Y por qué acá? ¿Por qué va para allá? ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué vive en aquella casa? ¿Por qué tiene tantas vacas? ¿Por qué tiene tantos carros? ¿Por qué tiene tantas propiedades? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué allá? ¿Por qué? Porque cuando una persona es bendecida de Dios, se puede volver muy poderosa y causar envidia. ¿Sí o no? Le voy a decir algo, ¿sí? A mí me gustaría causar envidia en los filisteos, pero no en usted. En usted me gustaría causarle deseo de querer ser bendecido como yo. Pero sí me gustaría causar envidia en los filisteos, para que vean que el Dios que nosotros tenemos sabe bendecir a los que le obedecen. Cuando yo voy a la casa de mis pastores, hemos estado en su casa varias ocasiones. Acabamos de estar nosotros la semana pasada en una reunión con otros pastores y después nos fuimos a su casa a platicar un ratito y a convivir un poco más algunos de esos grupos de pastores que fuimos. Y entre ellos estuvimos nosotros y estábamos ahí en su casa, ¿verdad? Muy cómoda, muy hermosa, muy bonita. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? En vez de sentir envidia de mi pastor, yo me sentí contento de ver la bendición de Dios sobre su casa. Pero también sé que no todos tienen la capacidad y la madurez de poder entrar o llegar a su casa, porque a algunos les causaría tropiezo. Una vez un pastor me decía, Jorge, por eso debes de tener cuidado quién puede entrar a tu casa, porque no todos pueden entrar a tu casa, porque algunos se van a sentir contentos de ver la prosperidad que Dios te pueda dar, pero otros se van a escandalizar. Y yo no lo había pensado y dije, Señor, wow, uno tiene el corazón bien limpiecito.
abre la puerta de par en par y yo no vengo esperando que llegue un hermano y que alguien empiece como radar. Ti, ti, ti. Mira ese antique. Wow. Mira esa vajilla china del siglo no sé qué. Wow. ¿Ya viste ese candelero grecorromano? Estoy exagerando, ¿verdad? Porque los míos los compré en la loja. Es más, ni los compré, me los regalaron. ¿Me estoy explicando? Ahora, lo hermoso de esto, mi amado hermano, es que Isaac se volvió muy poderoso. Pero ¿sabe qué? Tuvo que aguantar la envidia de la gente. Tuvo que aguantar la envidia de la gente. Cuando tú eres prosperado y Dios te da a manos llenas, por ahí va a haber filisteos que se van a enojar y van a empezar a hablar y a criticar. ¿Por qué? Porque eso se llama envidia. Como ellos no pueden tener lo que Dios les ha regalado a los otros siervos, entonces se ponen a hablar envidia. Y eso fue lo que le pasó precisamente a Isaac. Pero Isaac tuvo que enfrentar la envidia. 15, dice ahí: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, fíjese las cosas que tuvo que enfrentar. Los filisteos, o sea, los enemigos, los habían cegado, o sea, los habían tapado y los habían llenado de tierra, pozos de agua en aquel entonces que había hecho su padre. Los enemigos que le tenían envidia, ¿qué hicieron? Dígalo fuerte, ¿qué hicieron? Los cegaron, los taparon, los llenaron de tierra. Como diciendo, a este lo vamos a arruinar porque necesita agua para beber él. Y no solamente agua para beber él, sino necesita agua para sus sembradíos. Y no solamente agua para sus sembradíos, sino que necesita agua también para sus animales. Le vamos a cerrar el agua para que ya no siga cosechando al 100%. Porque si sigue cosechando al 100%, va a ser más rico y más poderoso de lo que ya es. Le tenemos que cortar el agua, porque está viviendo en el desierto, está viviendo en un lugar de crisis, está viviendo en un lugar de hambre. Y si no tiene agua, ahora sí se muere de hambre. Envidia. ¿Alguna vez lo han envidiado? Mi amado hermano, ¿no se sabe? Cuando lo sepas te vas a dar cuenta que no se siente muy bien. Van a empezar a decir tantas cosas de ti, hasta van a inventar inclusive de cuál vendes. Que si vendes de aquella o polvitos mágicos o de cuáles. Que si lavas el dinero o no lo lavas. Pues yo sí lo lavo, porque este lo compré con dinero y mi esposa lo lava cada rato. ¿Sí? Tengamos cuidado con la envidia, amado hermano. Cuando algo no nos conste, es mejor que nosotros ni siquiera hablemos de ello. ¿Estamos? Por favor. Esto nos va a ayudar mucho a ahorrarnos muchos problemas. Yo recuerdo cuando un carrito que tengo en casa, ¿verdad? Que ya parece el lote, mi casa, ¿verdad? Me lo prestó el hermano de mi hermana Delfina. Aquí está, él me lo prestó. Cuando me deshicieron un carro que yo tenía, llegó un loco por atrás con borracho y me deshizo el carro que yo tenía. Entonces me quedé sin carro. Su hermano, óigalo, inconverso, su hermano inconverso le dijo a ella: oye, tu pastor no tiene carro, supe que tuvo un accidente, ven, dile que venga a casa, le voy a prestar uno de mis carros. Pregúntale a la hermana Delfina después y pregúntale también cuánto le di para dar este testimonio y que dijera que sí.
Sí, porque a veces, es que le dio una feria, es palera la hermana Delfina. No. ¿Sí? Tiene años con nosotros en la iglesia y ha aguantado la vara, como dicen por ahí. ¿Sí? Y gracias a Dios por eso. Ahí va el pastor Jorge Ávila, ¿verdad? Sin carro, y llego allá a la casa del hermano de mi hermana Delfina, ¿verdad? Y llego y, oiga, ¿cómo está? No, pues que bien, muy amable la persona. Ok, varón, que le dañaron su carro. Sí, no tengo. Ok, no se preocupe, tenga las llaves. Ahí en el garaje está el carro. Ok, gracias, está bien. ¿Por dónde está el garaje? No, pues que por acá. Ahí va el pastor, ¿verdad? Y llego y yo, levanta el garaje, ¿verdad? La puerta y yo veo para un lado y para otro y ¿cuál es el carro? Ese. Sí, ese, lléveselo. Hermanos, era un BMW. En aquel entonces estaba, sí, radiante. Como dicen los que venden carros, ¿verdad? Sin una patinada de mosca. Estaba de aquellos. Y yo dije, ¿ese es el carro? Sí, lléveselo por favor. Oiga lo que me dijo, Y estoy hablando, perdón la expresión, de un filisteo. Estoy hablando de una persona que aún no tenía el temor de Dios en su corazón. Me pone las llaves y me dice, pastor, lléveselo. Cuando ya no lo ocupe, me lo trae. Aquí están las llaves. Yo sé que usted es un hombre de Dios. Oiga, y Dios a mí me va a bendecir porque yo a usted lo estoy ayudando. Y yo, ¿sabe qué, hermano? Quería decir, Señor, ¿por qué a veces algunos filisteos tienen más fe que los tuyos? A Jesús le pasó, ¿no? Se sorprendió de que un hombre dijo algo así. Le dijo, nunca he encontrado tanta fe en Israel. Y a veces así sucede. A veces los que tienen más fe o los que tienen más confianza son los de afuera. Puso aquel carro, hermanos, en mis manos sin conocernos realmente, sin pedirme ni siquiera me dijo, a ver, fírmeme aquí que se está llevando mi BMW, fírmeme por favor. Nada. Me puso las manos ahí, pum, me lo llevé. No, hombre, hermano, cuando salí me subí al carro, lo sentí, dije, ay, caray. ¿Y sabe qué? Más porque es un carro estándar. Y mire, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de manejar un carro de ese tipo europeo. Es otra cosa, mi amado hermano, de verdad, es otra cosa. En el momento que usted pone sus manos sobre el volante, usted siente que está en el cielo. No, mire, la verdad, la estabilidad de esos autos no se compara a los autos hechos aquí en América. Son autos firmes, son autos que usted necesita manejar uno. Es más, arregle el mío y se lo presto. Para que se dé cuenta de lo que estoy diciendo. Pero una cosa le voy a decir y regreso a lo que le estaba diciendo de la envidia. Se me ocurre, ¿verdad? Bueno, no se me ocurre. Me lo tuve que llevar a la iglesia porque era nuestro único medio de transporte. Y llega el hermano Jorge en su BMW. El peor pecado de la historia que pudo haber cometido aquella vez. ¿Por qué no sé? Luego te das la cara de los envidiosos, ¿sí? Todavía no sabían la historia y ya estaban diciendo cosas que ni siquiera tenían que ver con aquel carro. ¿Sí? Pero cuando tú no tienes nada que deber, sales con la frente en alto porque sabes que a nadie le debes absolutamente nada. ¿Dice amén? Así estaba Isaac. Él sabía por qué estaba siendo tan poderoso. Y la razón, ¿sabes cuál era?
que Dios lo estaba bendiciendo. Yo quiero que Dios me bendiga. Pero para que Dios me bendiga, tengo que vencer todo obstáculo. Isaac venció la envidia. Y mira, aguántame por favor otro poquito más. No voy a dejar esta prédica inconclusa porque son tantas las cosas que soportó que te vas a sorprender de los detalles tan hermosos que encontramos en lo que sigue. Dice el versículo 15: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Ya expliqué por qué razón. Versículo 16: entonces dijo el rey Abimelech a Isaac, fíjate lo que le dijo: apártate de nosotros, sáquese de aquí, en otras palabras, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Mira, mi hermano, lo están corriendo políticamente. Apártate, Isaac, ¿sabes qué? Como que te vas yendo, ¿no? Porque te queremos recordar que esta tierra no es tu tierra, ¿verdad? Así que órale, se me va por favor, porque te estás haciendo más poderoso que nosotros. Yo quiero decirte que mires lo que hizo Isaac. Isaac no era mexicano que llegó a Estados Unidos y dijo: aquí estamos y no vamos, y si nos echan, nos regresamos. No. Isaac, verso 17, ¿qué dijo? Véalo por favor, porque no estoy inventando. ¿Ah? ¿Qué hizo? E Isaac se fue de allí. Ahora no se espanten, por favor. No estoy diciendo, órale hermanos, vámonos todos. Vámonos, porque no es nuestra tierra. No. Gracias a Dios, Dios está permitiendo que estemos aquí. Y si te trajo hasta aquí es con un propósito. Así que mientras estemos aquí hay que aprovechar. Pero no hay que pelearle a esta tierra que nos ha alojado. Hay que ser sabios y hay que orar por la paz de esta nación, para que en la paz de esta nación nos vaya bien a nosotros también. ¿Estamos? Isaac, ¿qué hizo? Lo estaban corriendo y entonces él no quiso pelear, no quiso más confrontaciones. Ya había mucha confrontación y dice que él se va de allí y acampa en el valle de Gerar. Y entonces él allí en una esquinita por allá en la región donde él estaba, dice que allí habitó. Entonces soporta la crisis, vence la envidia, aguanta que lo corran. Y luego versículo que sigue, verso 18: y volvió a abrir. ¿Estás leyendo conmigo? ¿Te estás gozando en esto? Vea los obstáculos. Volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Los volvió a abrir los pozos. Y te quiero dar noticias: no tenían todavía un Bobcat ni una retroexcavadora, no tenían nada de eso. A lo mejor no tenían ni siquiera palas como las que tenemos el día de hoy. Pero Isaac dijo: tenemos que abrir los pozos otra vez porque necesitamos agua. Le pregunto, ¿eran obstáculos? ¿Ah? ¿Lo venció? Claro que los venció. Los volvió a abrir. Verso 19, oiga, mire lo que pasa. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, o sea, hallaron un manantial, los pastores de Gerar, o sea, de los filisteos, riñeron con los pastores de Isaac. O sea, se armó la rebambaramba, como decimos los mexicanos. Se armó ahí un pleito y dijeron: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y sabe que la palabra Esek significa precisamente contención. Entonces vea las cosas.
Aquellos primero ciegan los pozos, lo corren a este muchachito, se va por allá a una esquina, vuelve a abrir los pozos, y cuando abre los pozos resulta de ser que se encuentra con un manantial, y vienen aquellos y dicen, ¿saben qué? Eso es de nosotros. Y le buscan pleito, le buscan contiendas. Y por eso Isaac le llama a ese lugar o a ese pozo el pozo de Esek. Quiero que note por favor que Isaac le comienza a poner nombre a los pozos, y eso es importante porque vamos a notar otros 3 pozos más en esta tarde, y nos vamos a dar cuenta que cada pozo tiene un significado allí. Y luego dice, abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Ya era el segundo. Y él llamó su nombre Sidna. Sidna significa enemistad. O sea que la cosa realmente se puso fea, mi hermano. No solamente eran contiendas de que es mío, no, que es mío, no, que es tuyo, no, que es mío, no. Se puso de verdad fea. ¿Por qué? Porque ya hubo enemistad nuevamente. Y resulta de ser que Isaac le llama a este pozo Sidna. Verso 22, note por favor lo siguiente. Se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron más sobre él. Ya era hora, ¿no? Tanta riña para este muchachito, ¿sí o no? Ahora note, tuvo que enfrentar las contiendas, se ganó enemigos por hacer la voluntad del Señor, pero él, mire, hizo algo que usted y yo tenemos que aprender a hacer cuando hay mucha contienda o cuando hay mucha gente que nos está buscando pleito. Dice que se apartó. La Biblia dice que el sabio ve el peligro y huye. A veces hasta en la casa tenemos que practicar esto. Cuando veas que en tu matrimonio pasas de Esek, de simple contienda, a una enemistad que ya se está dando el asunto, te conviene alejarte tantito. Dejar que se calmen las cosas. Porque si no dejas que se calmen las cosas, puedes herir a tu esposa o tu esposa te puede herir a ti. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? A veces las cosas en el matrimonio se salen fuera del control. ¿Y todo por qué? Porque no aprendemos a separarnos tantito. Y no estoy diciendo que la dejes. Estoy diciendo que simplemente aprendas a quedarte callado mientras ella descarga todo su furor, te cuenta todo el Antiguo Testamento, y después de eso, entonces tú te callaste, te das la vuelta sin ningún problema, te sientas, y ya después con la cabeza fría vienes y le dices, ¿sabes qué? Discúlpame, dije esto así, asado, estamos mal en esto, hay que trabajar. Pero con la cabeza fría. Porque si los dos tienen la cabeza caliente, dígame, ¿quién quiere ganar en una discusión de esposo y esposa? ¿Quién quiere perder? A mí no me gusta perder. ¿A usted? ¿Qué nos conviene? Hacer lo que hizo Isaac. Se apartó de allí. Verso 22. Se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Llamó su nombre Rehobot, sí, ¿verdad? Rehobot. Parece robot, ¿verdad? Rehobot. Y dijo, aquí está. Mire, otro ejemplo de que él estuvo en todo tiempo confesando el poder de Dios sobre su circunstancia. Dígame qué dijo. Ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos ¿dónde? En esta tierra, en la tierra. Rehobot significa lugares espaciosos, lugares amplios. En otras palabras, él está diciendo, ahora ya no va a haber riña. ¿Por qué? Porque vamos a fructificar. Dios ha abierto camino
para nosotros. Lo que está diciendo aquí Isaac. Sigamos adelante porque el tiempo avanza y está en mi contra. Versículo 23. Y de allí subió a Beerseba. Note por favor, el siguiente obstáculo que va a vencer Isaac ahora es precisamente, ¿por qué no decirlo?, la duda. Y dice, de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy, ¿qué dice? Porque yo estoy contigo y yo bendeciré, multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Note lo siguiente. Entonces él, a escuchar la voz de Dios, edificó un altar e invoca el nombre de Jehová. Plantó allí su tienda. Y note esto por favor. Y abrieron allí los siervos de Isaac, ¿qué dice? Un pozo. No se me dice ahora que le hayan puesto nombre. No se me dice ahora que hayan encontrado aguas. No se me dice ahora que se los hubiesen peleado como anteriormente. Simplemente abren un pozo donde él planta la tienda después de recibir otra vez la promesa que ya se le había dicho. Entonces él planta su tienda, pone ahí un pozo, pero no se dice que encuentre nada en este pozo. Déjelo ahí en su mente porque más adelante el capítulo me regresa a ese versículo. Y es ahí donde nosotros tenemos que leer la Biblia de esta manera. Verso 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues ¿qué me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros? Y ellos respondieron, mira, esto me gusta mucho. Ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Yo leía esto en la mañana otra vez y yo decía, Señor, yo quiero que mis enemigos se den cuenta que tú estás conmigo. Yo quiero que la gente se dé cuenta que tú estás conmigo. ¿Y sabe qué? Yo creo que eso es posible. Que la gente se dé cuenta que Dios está contigo. Mira, ellos dijeron, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Los que antes lo habían corrido ahora vienen a pedirle un pacto. Haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviemos en paz. Y esta parte, hermanos, en la mañana me hizo vibrar en mi estudio mientras lo leía otra vez. Y espero que te haga vibrar a ti también. Dice, porque tú eres ahora bendito de Jehová. Quiero profetizar sobre tu vida, si me lo permites. Tú eres ahora un bendito de Jehová. Recíbelo si lo crees en el nombre de Jesús. He visto que Dios está contigo y tú eres ahora un bendito de Jehová. Esa palabra fue la que le dijo el ángel a María, bendita tú entre las mujeres. Tú eres bendito de Jehová, mi amado hermano. En el momento que hagas todo lo que estos hombres de Dios hicieron, la gente se va a dar cuenta que Dios está contigo y que tú eres un bendito de Jehová. Así que cuando te conviertes en bendito de Jehová, la gracia del Dios Todopoderoso se va a derramar sobre tu vida en abundancia.
lo hizo con María. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y donde quiera que andes, no te verás mal alguno, porque el Señor estará contigo. Porque su diestra te va a ayudar en todo momento y en toda circunstancia, porque tú eres un bendito de Jehová. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te vas a negar. Aunque vengan momentos de crisis, tú no vas a fracasar. Aunque se levante la envidia en contra de ti, aunque se levanten enemigos en contra de ti, aunque contra ti se levante guerra, tú seguirás confiado. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un bendito de Jehová. Yo soy un bendito de Jehová. Por eso vienen los enemigos a buscar la paz, porque Él está diciendo, los enemigos están diciendo: hemos visto que tú, Dios, está contigo. Ponte un momento de pie, por favor.